Muy buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a ver qué es el planteamiento del problema y cómo se hace un diagnóstico. En anteriores tutoriales vimos cómo se elabora la introducción del proyecto y para qué sirve el proyecto, la clasificación de proyectos. Ahora continuamos con el planteamiento del problema y el diagnóstico. En tal sentido, nosotros tenemos que aprender primeramente a saber qué es un diagnóstico. Un diagnóstico son el o los resultados que se arrojan luego de un estudio, evaluación o análisis sobre determinado ámbito u objeto. El diagnóstico tiene como propósito reflejar la situación de un cuerpo, estado o sistema para que luego se proceda a realizar una acción o tratamiento que ya se preveía realizar o que a partir de los resultados del diagnóstico se decide llevar a cabo. Podemos hacer una analogía con lo que es medicina. Un diagnóstico, el médico cuando te hace un diagnóstico establece las posibles enfermedades que tú tienes, los posibles males y las posibles causas. Y entonces a partir de estas causas recetar o hacer un tratamiento correspondiente para combatir la enfermedad. De la misma forma, un diagnóstico en proyectos se hace para determinar cuáles son los problemas y las necesidades que existen. Puede ser del mercado, de una comunidad, de una junta de vecinos, club de madres, etcétera, etcétera. Y en función a este diagnóstico se encuentran problemas y necesidades. Y en función a estas se encara y se elabora estrategias. Bien, entonces continuamos con el tema y vemos ahora las herramientas para el diagnóstico. Dentro de las herramientas, una de las más conocidas es la matriz FODA. La matriz FODA está establecida por los siguientes elementos. Uno, ve el futuro de la situación y el estado actual. El estado actual está determinado por los factores internos, que son los factores propios de la empresa y que podemos controlar. En este caso tenemos fortalezas y debilidades. En el futuro tenemos los factores externos, son las oportunidades y amenazas. Como son externos, son ajenos a la empresa y no podemos controlar. Por lo tanto, la matriz FODA interviene los siguientes elementos. FODA quiere decir fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Son factores internos y factores externos. La interacción entre ellos establecen estrategias de supervivencia. Por ejemplo, hacemos la interacción entre fortalezas y oportunidades. Entonces nosotros determinamos estrategias. Hacemos la relación o la interrelación entre fortalezas y amenazas y establecemos las estrategias. Tenemos las debilidades versus oportunidades y establecemos las estrategias. Y también tenemos las debilidades versus amenazas y establecemos estas estrategias. No podemos hacer interrelación entre fortalezas y debilidades porque estaríamos atacando solamente nuestros problemas internos y no estaríamos aplicando mal nuestra matriz FODA. De la misma forma se puede establecer lo siguiente. La matriz FODA ya hemos dicho que toman la parte futuro, oportunidades y amenazas, y la parte actual, fortalezas y debilidades. La interacción, hemos dicho que en función a la interacción elaboramos estrategias. La interrelación entre lo que son fortalezas y oportunidades, nosotros tenemos que determinar, explotar estas oportunidades. Y la estrategia es ofensiva. La determinación es potenciar estas estrategias que se han determinado. Por el otro lado tenemos la interrelación entre fortalezas y amenazas. Entonces nos quiere decir que estamos afrontando las amenazas, nos quiere decir que debemos mantener nuestras fortalezas y tenemos que establecer una estrategia defensiva frente a estas amenazas. Por lo tanto, debemos evaluar los riesgos correspondientes. Si hacemos la interrelación entre debilidades y oportunidades, nosotros debemos corregir esas debilidades, tenemos que elaborar estrategias de reorientación de estas oportunidades para decidir qué vamos a realizar con estas estrategias. Por otra parte, las debilidades y amenazas
Entonces nosotros acá tenemos que afrontar estas amenazas y elaboramos estrategias de supervivencia, y también tenemos que conocer nuestras limitaciones. Cabe resaltar que de esta interrelación de lo que son las oportunidades, fortalezas, amenazas y debilidades, nosotros vamos a hallar estrategias, y en función de estas estrategias vamos a determinar acciones, y en función a las acciones vamos a determinar programas, proyectos y presupuestos. Entonces es una herramienta muy importante que se utiliza para realizar diagnósticos. Por otro lado, también podemos utilizar otra herramienta que se denomina el árbol de problemas. El árbol de problemas es una ayuda importante para entender la problemática a resolver, en el que se expresa en encadenamiento el tipo causa y efecto. Las condiciones negativas percibidas por los involucrados en relación con el problema en cuestión. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en un árbol de problemas, acá tenemos una gráfica de un árbol, en la parte central determinamos cuál es el problema principal. Entonces acá nosotros ponemos el problema principal. Las raíces representan las causas que originan ese problema, y las hojas y el follaje representan lo que son los efectos. Entonces se hace un análisis en función a un problema determinado. De la misma forma se elabora lo que es el árbol de objetivos. El árbol de objetivos en este caso estamos viendo como un flujograma. En cambio el anterior hemos visto en una gráfica. ¿Cuál de las dos herramientas resulta mejor manejarla? No sé, depende de cada uno de ustedes y según el contexto en el que se trabaje. Para mí me parece interesante el flujograma. En el flujograma, en la parte central, que representa el tronco de lo que es el árbol de problemas, está el propósito principal. ¿Qué es lo que queremos hacer? Las raíces están representadas por los medios y las acciones que vamos a realizar para llegar a los fines que queremos en la parte del follaje. Entonces un árbol de objetivos también se puede representar de esta forma y se establece en función a estas estrategias, ¿no? Estrategias o como resultado de este proceso de diagnóstico. Otra herramienta muy utilizada es el diagrama causa-efecto, también denominado espina de pescado o diagrama de Ishikawa. Es una herramienta desarrollada en Japón, construida con la apariencia de una espina de pescado. Fue aplicada por primera vez en 1953 por el profesor de la Universidad de Tokio, Kaoru Ishikawa, para sintetizar las opiniones de las técnicas de una fábrica que discutían problemas de calidad. Lo que nos interesa acá es que Kaoru Ishikawa nos dice que el 80% conocer el problema es el 80% de la solución. Entonces, esta herramienta nos indica, es como una flecha donde tenemos la parte principal donde está orientado el problema o se establece el problema principal. Fíjense, las ramificaciones forman una espina de pescado. Entonces acá tenemos el problema principal, tenemos las causas, una familia de causas y causas principales. Son agrupadas estas causas según las necesidades que tengamos. En el ejemplo tenemos acá en esta familia de causas recursos, en esta familia de causas todo lo que corresponde a docentes y en esta familia de causas todo lo que corresponde a estudiantes. Igualmente acá tenemos familia de causas de las instalaciones, familia de causas de padres y familia de causas de contenidos. Entonces, para encarar el problema que estamos percibiendo, tenemos que solucionar familias de causas y de esta forma se establecen estrategias para solucionar este problema principal. Es una herramienta muy utilizada, muy interesante que nos pueda servir. Son 3 herramientas que estamos brindándoles para que ustedes puedan orientar su trabajo, ¿no? Y en función de estas herramientas determinar lo que es el planteamiento del problema. ¿Qué es el planteamiento del problema? El planteamiento del problema es la parte de una tesis, trabajo o proyecto de investigación en la cual se expone el asunto o cuestión que se tiene como objeto aclarar. Desde el punto de vista de la metodología científica, el planteamiento del problema es la base de todo estudio o proyecto.
de investigación, pues en él se define, afina y estructura de manera formal la idea que mueve a la investigación. Entonces, fruto de lo que es un diagnóstico, utilizando las herramientas del FODA, del árbol de problemas o del diagrama de Ishikawa, nosotros determinamos cuál es el problema que queremos encarar, y esto para nosotros representa el punto de partida. En tal sentido que establecer el problema y plantear una solución a este problema es el inicio del proyecto, y en función a estos nosotros determinamos los objetivos de la empresa, cuáles son las metas, la misión y la visión con las cuales vamos a enfrentar, y se empieza a elaborar el proyecto. Se debe tomar en cuenta que los proyectos pueden ser de acuerdo al tipo de proyecto que estamos haciendo. Ya les dije que el problema puede ser para una empresa, para un producto. Tendríamos que hacer un estudio de mercado también para un producto, que lo veremos en un futuro próximo. También tenemos que elaborar segmentación de mercado, distribución, otros elementos más. Entonces, eso sería para una empresa. En cambio, para una comunidad, un proyecto social se encara directamente a grupos de personas. Por ejemplo, podemos hacer un proyecto para una comunidad, para una junta de vecinos, para un barrio, para un departamento, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, el establecer el problema que queremos encarar es el punto de partida, para empezar a hacer nuestros proyectos. Bueno, muchas gracias, espero que le haya servido y nos vemos la siguiente clase. Hasta luego.